Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Entrando en tema, ganadería y sostenibilidad, una de las primeras cosas que quería resaltar es que la sostenibilidad está definida en base a 3 dimensiones que interactúan entre sí: la económica, la ambiental y la social. A pesar de eso, enfatizamos hoy en esta presentación lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental. La razón de esto es justamente la importancia de la acumulación de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y lo que generan en términos de cambio climático. Temas todos que están muy presentes en la agenda en el mundo, en el país y particularmente acá también en el agro de nuestro país. ¿En qué situación está Uruguay? Bueno, Uruguay representa o explica una ínfima proporción de las emisiones totales a nivel mundial de gases de efecto invernadero, pero sin duda nuestras emisiones es un tema importante para lo que hace al país y particularmente desde el ángulo de los que estamos trabajando nosotros, ya que el sector agropecuario explica el 60% de las emisiones y de ese porcentaje, más de la mitad es debido a emisiones de metano por rumiantes. Uruguay acordó a nivel internacional, en los acuerdos de París, reducir las emisiones de metano por unidad de producto en un 32%, lo cual implica un desafío para nosotros y que nosotros encaramos o enfrentamos desde la óptica de contribuir a la reducción de las emisiones sin perder de vista las otras dimensiones que definen a la sostenibilidad. Esto representa una oportunidad en términos de diferenciación a nivel país y de agregado de valor a la producción nacional. Un punto que quería resaltar antes de seguir adelante, en términos de reducción de emisiones por unidad de producto, y es que la mejora genética aporta a la mitigación en la medida que contribuye a producir más y de mejor calidad y de esta manera también reducir lo que son las ineficiencias de los sistemas de producción. Dicho eso, surge la pregunta de por qué las emisiones de metano y eficiencia de conversión. Bueno, el metano entérico es un gas de efecto invernadero emitido por los rumiantes como un subproducto inevitable de la fermentación ruminal que está relacionado con el consumo de alimentos. Como mencionaba, reducir las emisiones de metano implica fortalecer nuestro posicionamiento frente a posibles barreras arancelarias y también, ¿por qué no?, un agregado de valor. La eficiencia de conversión la miramos desde otro ángulo, desde el punto de mantener la producción reduciendo el consumo. Eso implica menores costos de producción y también un impacto ambiental positivo en la medida que existe una asociación favorable con el metano. ¿Por qué estas nuevas características? Justamente, ambas son medibles. Existe hoy la tecnología para medir estas características, existe variabilidad entre los animales y son heredables. Esto indica claramente que existe potencial de mejora genética de estas características y que contribuirán a este aporte a la sostenibilidad. Fue con esto en mente que iniciamos en el 2014 un proyecto interinstitucional en el cual uno de los objetivos era implementar la mejora genética por selección de eficiencia de conversión. Lo primero que necesitábamos hacer era cómo medir consumo de alimento. Y para ello se instalaron este sistema de comederos automáticos que permite el registro y monitoreo de los consumos de los animales en tiempo real, información que utilizamos justamente para los cálculos de eficiencia. Medimos el consumo de los alimentos durante lo que llamamos las pruebas de eficiencia, que son periodos de 70 días en los cuales medimos consumo en animales que ya pasaron por un periodo de acostumbramiento a las instalaciones y a la dieta. Durante las pruebas, los animales son alimentados ad libitum en cuanto a utilizando silo de plata entera, de sorgo o de maíz y además grano de maíz molido. Medimos la eficiencia de conversión durante la fase de la recría en animales que más o menos cumplen el año y en función de eso las dietas son formuladas para crecimiento en esta fase de desarrollo. Al día de hoy llevamos 1.540 animales evaluados en 18 pruebas de eficiencia de conversión en la recría y en la cual han participado 70 cabañas de la raza Hereford. Bien,
medimos consumo, lo medimos durante 70 días. ¿Cómo calculamos eficiencia de conversión? Para eso utilizamos este criterio que es el consumo residual de alimento y que vamos a nombrar RFI. RFI es la sigla de la traducción en inglés, pero que nos queda cómodo. Y RFI es la diferencia entre el consumo real y el consumo esperado de cada uno de los animales. El consumo real lo medimos justamente con los comederos y el consumo esperado es aquel en base al desempeño del animal y para eso consideramos el peso vivo, la ganancia diaria, ya que pesamos durante ese periodo los animales cada 15 días y el nivel de engrasamiento medido por espesor de grasa subcutánea por ultrasonido. En esta gráfica lo que tenemos son justamente los componentes de esa fórmula, el consumo real y el consumo esperado. En el eje horizontal tenemos el consumo esperado y en el eje vertical el consumo real. Esta línea que atraviesa la gráfica es donde el consumo real es igual al esperado, es decir, ni eficiente ni ineficiente. Todos aquellos puntos rojos, que en realidad son triangulitos, son los animales menos eficientes, es decir, aquellos en los cuales el consumo real fue mayor que el consumo esperado. Por el otro lado, lo que tenemos abajo, de la línea que atraviesa la gráfica, son los animales eficientes, aquellos en los cuales el consumo real es menor que el esperado. Como les decía, uno de los objetivos que teníamos era implementar la selección o las herramientas para la mejora genética de eficiencia de conversión. Y el primer paso fue dado en 2017, que es cuando se puso disponible el DEP, o se publicó por primera vez el DEP para eficiencia de conversión. Información que está disponible, además de las otras DEP, como les mostraba hoy Olga y Mario, en la página de evaluaciones genéticas bovinas. Este DEP se basa en el cálculo, en los valores de RFI que les mencionaba, pero es expresado numéricamente un poco distinto. Y en el sentido de esto es que los DEPs de mayor valor para eficiencia de conversión representan mayores ahorros de alimentación. Es decir, en base al concepto de los percentiles, vamos a ver este ejemplo, si me manejo bien con el puntero, y en la cual 100, un DEP o EPD de 100 es aquel animal, corresponde a aquella genética en la cual el consumo observado es igual al consumo, el observado es igual al consumo esperado. Y aquí tomamos dos niveles, y los tomé arbitrariamente, uno de 93, de un EPD de 93 y otro de 103. En vez de irme a los extremos, elegí valores que estuvieran como mitad de tabla en el nivel de los ineficientes y mitad de tabla en el nivel de los eficientes. Esta diferencia de niveles genéticos representa 10 unidades que en términos de este PD equivalen a 10 kilos de materia seca de ahorro en alimento por animal y por año, solamente a través de vía genética. Este ahorro de alimento por mayor eficiencia de conversión, la podemos ver desde dos ángulos distintos. Por un lado, que son complementarios quizás. Por un lado, es lo que tiene que ver con el aumento de los beneficios económicos por una reducción de costos, particularmente en un rubro como la alimentación, que representa el 60% de los costos de producción. Y el segundo ángulo es la capacidad de aumentar la carga animal para una superficie dada y un recurso forrajero específico, y cómo esto redunda en diferentes ingresos. Enfoque que estaremos trabajando en estos próximos meses y posiblemente podremos estar presentando hacia el final del año. Otro trabajo que me resultó importante presentarles acá viene de una comparación del desempeño de novillos de alta y baja eficiencia. Y esto arranca con igual calidad de carne, de canal y de carne con menor consumo en base a la producción con animales más eficientes. Esta comparación fueron animales que fueron de alta eficiencia y baja eficiencia durante la recría, que fueron seguidos y monitoreados durante todo lo que tiene que ver con su engorde, luego en la planta de faena y también
en cuanto a la medición de la calidad de carne en el laboratorio. Y lo que se encontró fue que animales más eficientes no tuvieron diferencias en cuanto a su desempeño en la invernada, ni en la calidad de la canal que produjeron, ni en la calidad de la carne, que los animales de baja eficiencia. El punto está en que justamente ese desempeño se basó en un consumo menor de alimento, equivalente a 1,5 kilos más o menos de 1,5 kilos expresado en materia seca por animal y por día, que si consideramos un periodo de recría de unos 100 días por animal representa un ahorro de 150 kilos en materia seca, que asumiendo un precio de la dieta de $350 la tonelada, estamos hablando de unos $53 por animal. Escalado, un lote de novillos representa un ahorro de $5.300. Volviendo al tema de la eficiencia de conversión en función de mantener producción reduciendo consumo, lo que les muestro acá es que efectivamente es así. Estos son datos que, digamos, en la gráfica que les presento, son datos que salen de la central de prueba de Quillú, de las mediciones de eficiencia de conversión. Y lo que tenemos acá es que efectivamente los animales más ineficientes producen requieren mayor cantidad de alimento que los eficientes para un mismo nivel de producción. Esto que vemos en los datos, es decir, en los fenotipos, está confirmado a nivel de las estimaciones de correlaciones genéticas que tenemos en RFI y consumo, como parte del doctorado de Isabel Pravia. Y un tema que es importante y que conecta ambos puntos es que menor consumo de alimento está asociado con menores eficiencias de metano. Con menores emisiones de metano, perdón. A partir del mes que viene estaremos iniciando las mediciones de metano entérico en conjunto con las pruebas de eficiencia de conversión, y esto es lo que trato de mostrarles en esta foto de la central de prueba de Quillú, en la cual este es uno de los corrales, y lo que vemos son los que ya les mostraba antes, que son los comederos automáticos para medición de consumo, y este es el nuevo equipo para las mediciones de emisiones de metano en forma individual. Esto es un paso muy importante para nosotros. Hay muchos planteos, muchas preguntas para contestar y solamente les planteo dos acá, que considero relevantes y que vamos a poder empezar a contestar es cuánto efectivamente reducimos las emisiones de metano en función de la mejora genética de eficiencia de conversión por selección, y cuál es el impacto si seleccionamos por menores emisiones de metano, que como les decía es una característica heredable, es decir, factible de ser mejorada por selección. En síntesis, la herramienta para seleccionar por mayor eficiencia de conversión está disponible. Es importante mencionar que a pesar de la importancia y el énfasis que tiene en esta presentación, necesariamente debe ser considerada junto con los valores genéticos para las demás características que son relevantes. Una mayor eficiencia de conversión representa una disminución de los costos de alimentación por menor consumo de alimento. No tiene un efecto negativo en el desempeño de los animales en el engorde ni en la calidad del producto, tanto en lo que tiene que ver con la canal como con la carne. Y está asociado o esperable con impactos positivos en cuanto a la reducción de emisiones de metano debido a menores niveles de consumo. El mensaje final que les quiero transmitir es que el mejoramiento genético aporta la sostenibilidad en más de una dimensión a través de la generación de mayores beneficios económicos, cosas que ya fueron mencionadas anteriormente y seguramente van a ser recalcadas en la presentación de Suárez de Lima. Y también contribuye a la reducción de las emisiones de metano por unidad de producto, debido justamente a eso, a apoyar una mayor producción. Y bueno, la inclusión de las nuevas características como eficiencia de conversión y emisiones de metano, el rol que cumplen acá es de potencializar la contribución de la mejora genética, particularmente en una estrategia de largo plazo, considerando que la mejora genética por selección es una alternativa que contribuye
que es acumulable y que contribuye como estrategia hacia el futuro. Estaría redondeando acá, así que muchas gracias y quedo por supuesto a disposición para las preguntas.